Dale la comidita legendaria, hay que entenderlo. Si nos ponemos a pelear con él no va a poder seguir narrando. Nosotros tratemos de interpretar con nuestro propio prisma lo que nos van diciendo, ¿vale, profesor? No, yo lo voy a montar. Buenas noches, mi nombre es Steven, el compañero se llama Brian. Bueno, estamos acá, Partimos del baluarte de Café Mate. Giovanni Romero, José Enrique Cuellar, Santiago y yo, recorriendo el casco antiguo de Cartagena de Es el barrio Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo, clase alta al maestro. Profesor, estamos grabando para tener el honor de sus comentarios acerca y sus impresiones acerca de lo que ve. A mí lo que me llama la atención el diseño de ingeniería militar. La ingeniería, la guerra de sitio, el estudio de guerra de sitio se llama poliorcética. En eso los españoles fueron grandes maestros y diseñaron, lo hemos tenido incluso en Virreyes del Perú, lo hemos tenido en la fortaleza de Montevideo, también el fuerte de Buenos Aires. También se aprendió de algunos ingenieros franceses que diseñaron esa geometría también que tiene que ver con distintos ángulos cruzados, de tal manera que cualquiera que quiera atacar reciba tiros de distintos ángulos. Tipo lo que hicieron en Washington DC, que fue planeada arquitectónicamente por Lafayette. Posiblemente, hay parecidos. Bueno, Washington en realidad tiene simbología, ¿no? Buena parte de simbología masónica. Pero básicamente esas formas de estrella que tenían algunas fortalezas españolas, Círculos concéntricos. claro, impedía que vos tuvieses un ángulo de ataque. Santo Domingo. La casa mansión. Julio Amario Santo Domingo es uno de los empresarios magnates de Colombia, de las personas más ricas del país. ¿Vivía acá? Sí, pues al menos esa es una casa de él, dice el guía. Casa mansión. Casa mansión. Y después uno ve cómo hacían la disposición de los cañones. Tenía el tema, la explanada para cañones, permitía que los cañones con rueda de madera, no de metal, tuviesen la energía cinética después del cañonazo, se desparramase de forma horizontal y no dañase la estructura de cemento y piedra. Entonces la estructura podía aguantar más y el único daño que sufría era el cañonazo enemigo. Y como bien decías vos, el horizonte, en un momento había 180 buques ingleses, no se veía el horizonte porque eran todas velas y cañones ingleses. disparando incesantemente a la ciudad. Y con 180 buques, había fragatas de doble línea de cañones por banda. Sin embargo, los ingleses perdieron. Pero cuando un pueblo está decidido, porque tiene claridad de cuál es su civilización, pelea. La calle de las damas. Calle de las damas. Como podrán ver, Colombia es un país muy folclórico. Van a encontrar aquí está el guía explicando algunas cosas. Perdón, ¿este estilo es republicano? Balcones en maderas coloniales. Ya no ellos son completos republicanos. Los botones de la puerta llamado estoperoles cuenta la historia que eran en oro. Entre más botones la puerta, la familia más adinerada. Estos edificios, ¿hoy son viviendas o son comercios o están abandonados? Esto es puro alquilan casas vacacionales, tienen restaurantes. No, pero es cierto que hay personas que viven, o sea, hay conjuntos habitacionales de Sí, gente pero en que el barrio vive de San Diego. pero dentro de la ciudad murallada. Sí, correcto, ahora vamos a pasar por allá. Perfecto, dentro de la ciudad O murallada. sea, dice, ¿acá no vive nadie entonces? No, aquí también son habitadas, pero muy pocas. Y el que la tiene porque tiene dinero bastante, papá. ¿Yo? Los que habitan en esta Se rumora que Shakira tiene una casa por aquí, los magnates de Colombia y cosas así. Sí, esos son rumores. Rumores. En realidad uno tiene la sensación de un viaje en el tiempo. Acá da la impresión de que nos subimos al túnel del tiempo, que una vieja serie de televisión en los años 60. Bueno, acá uno tiene la misma sensación de que van a pasar señoras caminando con peinetones, faldones. En la calle San Pedro, al fondo la iglesia de San Pedro Claver. San Pedro Claver al lamo y defensor de los negros esclavos.
Le enseñaba la fe católica, le daba de comer de decir, le curaba las heridas acá, papá. San Pedro. ¿Cómo le llaman a estos carruajes? En Buenos Aires le dicen coche. Coche. En Buenos Aires le dicen Mateos. Mateo. Mateo, Juan Mateo. ¿Acá también le dicen Mateo? No, coche. Pero si se ya le dicen Plaza San Pedro y la iglesia San Pedro Clave. Ahora, acá se tuvo que hacer una fortaleza importante, ¿eh? Porque esta tierra era rica. Uno no se gasta en hacer una semejante fortaleza si no hay nada para robar. Nadie le roba a un pobre, porque le vas a sacar a un pobre. La calle San Juan de Dios. ¿Esta iglesia cuál es? Iglesia San Pedro Clave. Mano izquierda, el Museo Naval del Caribe. ¿Estas construcciones de qué siglo son? ¿17 más o menos? 16 al 17. 1500. Y como les 1500 y pico. Balcones de madera coloniales, siglo XVI y el siglo XX. Claro, hay que hacer concreto, siglo XVIII al siglo XIX. Esto hay que explicarle a los europeos, que esto acá es antiquísimo. Antiquísimo. Claro, en Barcelona te dice el siglo XVI se hizo ayer, como para nosotros el siglo XVI es mucha historia. La génesis de todo realmente. Claro, es cuando nace acá la ver algo acá del siglo XVI equivale a ver en España algo del siglo VIII, VI, IV. Tal cual. Mira los cañones, profesor. Mirá un templo masónico, una logia. Qué gran pena. Mira la Plaza de las Armas. Ahí pasamos por un templo masónico, se veía la escuadra del compás. Vos sabés, mirá la cantidad de cañones que tenemos acá. Lo que dice usted, profesor, había demasiado interés que defender. Plaza Santa Teresa y el Hotel Charles de Santa Teresa. Hay una fuente de agua al estilo catalán que hemos pasado. ¿Qué, mijo? El teléfono lo tengo ahí todavía. Cuando analizamos esto, ¿Perdón? algo que hay que entender. Construir estas fortalezas para defender esto en aquella época sería como si hoy Toma fotos con él, por favor. invirtiese en hacer un portaaviones nuclear con los cazas más modernos. Tomamos un portaaviones tipo Gerald Ford con 50 cazas que cada uno vale 170 millones de dólares. Hagan la cuenta y la altísima tecnología de un portaaviones hipermoderno nuclear. Y estás hablando posiblemente que con armamento, combustible personal, estás hablando de 30.000 millones de dólares. La calle Santa Teresa. Soy un hombre muy honrado. Claro, profesor, se necesita una infraestructura de esa envergadura para defender algo supremamente valioso. Tendría que haber mucha riqueza y se cuenta que las iglesias estaban forradas con piedras preciosas y con oro que tuvieron que haber sido desvalijadas por los corsarios ingleses. Que además les interesaba este paso para luego llegar al... ¿Y cómo le fue? ¿Qué tronco de sombrero tú pareces como allá? Te canta que ese ritmo que te peluca. Ese video súbelo para las redes. Ale, se nota que tú tienes un Mercedes. George Clooney, hey, anda con Harry Potter. Sigo rapeando mediáticamente, psicópatamente el nombre de este bloque. Patrón, esta sonrisa ya Esta es la iglesia Santo Domingo, la iglesia más antigua. Una escultura de Botero. De Botero. Ya tú sabes que es la que hay, me gusta este lado. Plaza Santo Domingo, la gordita Botera, la gordita Estrella. Acá se filmó una película, me acuerdo, con Danny DeVito, Michael Douglas y una actriz rubia ahí que no me acuerdo. Pero se filmó una película en medio de espionaje y del robo de una piedra de una esmeralda, creo que era. Hay otra que hizo Marlon Brando también y hay una placa conmemorativa de esa filmación de esa película. ¿Cartagena ha sido visitada por autoridades internacionales? Debe haber venido. Oh, no, claro, por supuesto, por supuesto.
declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Ahí está. ¿Cuántas ciudades dejaron los ingleses que hayan sido declaradas Patrimonio de la Humanidad? Ni una sola. Ni una sola. Ni una sola. Acá hay una casa que fue de Botero, el escultor. Y también está la casa de García Márquez, ¿eh? Tenemos una casa de García Márquez. Ahorita vamos a pasar por ahí y nos van a contar una historia que es un poco funesta con relación a eso. Él tumbó una casa española e hizo una casa estilo arabesco, y la crítica que le hacemos es que él, aunque fue un personaje de Colombia y un premio Nobel, realmente tenía ideas comunistas y antihispanas. Muy amigo de la dictadura de los Castro y demás. Luego él igualmente tiene un cambio, porque en un momento dice, los españoles terminaban volviendo, porque dice, vamos a terminar volviendo a nuestra tradición. Él con los años tuvo una epifanía, una reflexión. Sí, tuvo ahí una reflexión. Bueno, misma que tuvo Simón Bolívar, que al final se dio cuenta que habían arado en el mar. En el mar, claro. San Martín también hace unos comentarios diciendo al final, tanto esfuerzo, dice, que se me parte el alma, dice, ¿no? Fidel Castro en algún momento sobre el final de sus días hizo hasta una rememoración de Santiago Apóstol, ¿viste? De golpe parece que con los años muchas de estas personas... La verdad que verlo de noche, esto es espectacular, ¿eh? Profesor, la cuestión es que en el día, por la temperatura y el tráfico, el paseo sería imposible. Esto hay que hacerlo a esta hora de la noche, que aún es caluroso. En este inmueble nació y vivió Rafael Núñez Moledo, el 4 veces presidente de la República de Colombia. Rafael Núñez Moledo y Flor de Caserón que tenía, ¿eh? Tuvo que entregar 100 y pico. Hasta no sé, ligamos un recital, quisiéramos o no, tuvimos recital de rap. Ah, bueno, eso es inevitable. Pero se nota que hay un ánimo festivo, es una ciudad donde la gente pareciera disfrutarla. Profesor, el espíritu, el alma del colombiano es festiva. Nosotros somos un país que hemos sufrido el flagelo en los 90 de una guerra fratricida en la época del narcotráfico y tristemente célebre de una violencia profunda. Sin embargo, ese espíritu que tenemos los colombianos de reírnos de nosotros mismos y de nuestras tragedias nos ha permitido volvernos a levantar. Colombia es un pueblo naturalmente, innatamente festivo y alegre. Dios quiera que no vengan malos gobiernos a arruinar eso, porque realmente Colombia tiene gran cantidad de riquezas naturales y grandes posibilidades. Pero te quería comentar algo. Viendo este pueblo, me hizo acordar en algunas partes, cuando estando en la zona de Calatrava, cerca de Ciudad Real, ahí en el sur, cuando visitamos Almagro, que es un pueblo de 9.000 habitantes. Juan de Vadillo, segundo gobernador de Cartagena. Y nos hizo acordar a esa arquitectura española, que además es muy rica, es colorida y es muy agradable a la vista. Dan ganas de vivir en una casa así. Nada que ver con la arquitectura brutal, moderna, ciega, gris que tenemos hoy. Son casas que uno las ve y dice, la verdad que es linda por dentro. Porque uno las ve por fuera realmente hermosa. Cartagena fue fundada por don Pedro de Heredia Martínez en el año 1533, un 1 de junio. Cartagena tiene 490 años. Año de 1 de junio de 1533 por Pedro de Heredia, fundación de la ciudad. Estamos ya casi 491 años. Falta muy poquitito. La calle La Moneda, calle Segunda Avenida. Hay algunos edificios más altos, posiblemente más nuevos, pero que han mantenido el estilo. Hemos visto algunos edificios de 4 o 5 pisos, que posiblemente no sean tan antiguos, pero sí han mantenido la arquitectura. Y bueno, hay que recordar, profesor, que el imperio nos duró 300 y pico de años. Es entendible que en los 1500, luego en los 1600 y 1700 fueron 300 años de evolución arquitectónica, Claro. política y social.
Ahora, yo veo que la gente que fundó Cartagena tuvo claridad de la riqueza que había que proteger, por eso la fortaleza. Y esa riqueza se ve en la arquitectura local. O sea, no se hacían casas pobres en la época imperial. Eso nos tendría que dar algunas señales para despabilarnos de la leyenda negra. Los botones de la puerta llamados estoperoles cuenta la historia que eran en oro. Entre más botones la puerta, la familia más adinerada. Donde están las iguanas porque habitaba un conde marqués, donde están los leones altos rangos militares, donde están los peces familias navegantes. Eso se llaman ardabas. Aldaba, un término con origen morisco. Sí, sí. Sí, que lo usamos en toda Hispanoamérica. Exactamente. Casas con aldabas. José Fernández de Madrid, primer escritor cartagenero, hijo de padres españoles. Fue que adelantó el acta de la independencia año 1811 en Repetimos el nombre para que se escuche bien. José Fernández de Madrid, primer escritor cartagenero, hijo de padres españoles, fue que adelantó el acta de la independencia en el año 1811, un 11 de noviembre, a las 11 de la mañana. Todo lo hizo con el 11. Eso tiene que ver mucho con la masonería. Podría ser, ¿no? Porque por lo menos es algo muy Santo simbólico. Toribio, a mi mano izquierda, iglesia Santo Toribio de Mogrovejo. Qué Qué bonito. caso el corredor Juan Pablo Montoya de la Fórmula 1, donde dicen que no es recomendable para casarse porque el que se casa para toda la vida, le dan cadena perpetua. Que no lo escuche su señora quejarse, ¿eh? Calle Santísimo, ingresamos al barrio de San Diego, la Cartagena del siglo XVI, donde habitan familias que nunca han vendido sus propiedades. San Diego, este sí va a ser. Perdón, Habitan. acá hay gente que vive en la misma familia desde 4 siglos. Claro, viven de generación en generación. Y en la Alianza Francesa de Cartagena de India. Y está la bandera de Francia La de Francia y la de Colombia. y la de Colombia. ¿Por qué que hubo una comunidad francesa acá para que haya una alianza francesa? Y bueno, yo desconozco esa parte de la historia, pero sería algo digno de ser estudiado a profundidad. Claro, porque la verdad me sorprende porque uno ve en algún lugar de Ecuador, sí, hay una ciudad que sí tiene una alianza francesa importante, pero tiene que haber habido ahí, aquí. La calle de la Tablada. Mire cómo cambia la arquitectura, observamos ventanales, otros balcones. Hay aldabas muy decoradas. Perdón, mira las aldabas de las iguanas, como decía él, las aldabas de los peces, las aldabas de los leones, y tenían un significado particular. Denotaba lo que la actividad de la familia y Hay su linaje familias- o abolengo. Hay casas que están muy, muy cuidadas, ¿eh? O sea, la gente sigue disfrutando de esta vivienda. Seguro que sí. Calle La Bomba, la calle El Quero. Mire, casa habitada, vean. Mire, profesor, casas habitadas, la gente, mire, ahí se puede ver que tiene su comedor, su cocina, casas habitadas normalmente por personas por muchos años. Además de tener una casa acá, debe ser una casa valiosa, ¿no? Lo que decía el guía, realmente en estos sectores el que tiene una casa o la tiene por tradición y la ha heredado o tiene mucho dinero para poderla conseguir. De hecho hay un hotel allí más adelante que vamos a pasar en el tour donde la noche vale $500. Realmente yo que vivo en los Estados Unidos es difícil encontrar un hotel que sea así de caro. Veo muchísimas aldadas con imágenes de iguanas y leones. Amigo, las iguanas, ¿qué representaban en la Condes gente? marqueses, Condes marqueses. ¿Y los leones? alto rango militares. Ah, Peces marineros. Sí, Perfecto. mire, habitada por familias. Mira, aquí. Ah, mira, estas son casas de habitación normal, común y corriente.
De hecho, casi no hemos visto casas en venta o en alquiler. Hay una ahí que indica que está para ser reformada o restaurada, pero digamos, las casas donde uno cree que puede estar abandonadas están muy cuidadas, quiere decir que no deben estar abandonadas. Están los dueños con la luz apagada o vienen de vez en cuando, pero no se ven casas abandonadas. Profesor, sería interesante hacer un libro o algún tipo de documental para confrontar a los negros legendarios. ¿De qué manera podrían sostener su narrativa frente a este testimonio cultural, histórico y arquitectónico que habla por sí solo? Bueno, yo creo que simplemente, digamos, las piedras, las murallas, te hablan de historia. Perfecto. Si vos ves una edificación tan hermosa y que requirió tanto esfuerzo, uno se tiene que hacer algunos planteos. Al fondo el castillo San Felipe de Baraja, convento de la Copacabana. Primero tiene que plantearse que acá hubo riqueza. Segundo, que hubo gusto arquitectónico, que hubo cultura y que hubo esfuerzo. Y cuando uno esto... Profesor, el castillo de San Felipe. Bueno, ahí está. Cuando uno lo ve acompañado con los castillos que se combatieron en la época del almirante Verno y otros tantos atacantes, si se tuvo que hacer estas fortalezas es porque esto era valioso y había una riqueza concreta para custodiar. Entonces, de alguna manera, profesor, me parece podría... que es no querer ver todos los elementos. Entonces dice, bueno, pero acá hubo trabajo de esclavo. Trabajo de esclavo tenemos hoy. ¿No es cierto? Hasta hay gente que cobra un salario, en el fondo a veces está esclavizada con su... Profesor, uno de los postulados de la leyenda negra, por supuesto falaz, es que los españoles se llevaron el oro. ¿Y cuánto cuesta construir esto? Aquí está el oro. Claro, yo creo que el oro quedó acá. Exactamente. Claro, cuando me dicen se llevaron el oro, pero mirá alrededor tuyo, mirá esta fortaleza, mirá estas viviendas, mirá una iglesia, mirá un hospital hecho acá, una universidad hecha en América. ¿Y eso qué se creen? ¿Que se hacía gratis? De hecho, a ver, ¿por qué España construía más universidades en América, o sea, en la España americana que en la España peninsular? Porque se estaba impulsando el desarrollo de una civilización. Podría decirse que España terminó de cuajarse como Estado Nacional a partir del nacimiento, de la génesis del imperio en Claro. América. De hecho, fíjate que es más, después de Granada se descubre América. Y varios años después se incorpora a Navarra. El centro comercial La Serrezuela. Diego. Conky. La máquina, mira. Pregúntale al Conky para Che, ¿esto qué es? ¿Esto es un teatro? Pregúntale. Ahora, de esto Era una plaza de toros que la han convertido en Sí, centro comercial La Serrezuela. un centro comercial. No hay ya no hay plaza de toros acá, pero hay en Colombia, ¿no? En algunas regiones en algunos lugares de la región andina, pero esta en particular la han convertido en un centro comercial. Sí, claro, esto fue la antigua plaza. Ay, guay. ¿Tomaste la plaza de toros? Profesor, ¿Abre esta marra? podríamos inferir que el hecho de haber construido esta fortaleza amurallada no solamente se defendía la ciudad per se, sino todo Sudamérica y por ende el imperio en general. Claro, Recordamos el tema que que si caía Cartagena de Indias en 1741, como damero, se iba a terminar cayendo todo el imperio. No en un día, no en una semana, porque iba a llevar años, pero si los ingleses logran capturar esta fortaleza y hacerse fuertes en esta ciudad y capturarla y sumarla al imperio, de acá se podrían haber continuado misiones que podrían haber hecho distintos puntos de fortaleza y posiblemente yo creo que los ingleses hubiesen apostado a hacer un camino hacia el Pacífico, unir los dos océanos y a partir de ahí lanzarse a la conquista de Asia, que tardaron bastante, les llevó un siglo más, pero lo hicieron. Quiere decir que la dirigencia política inglesa, había gente con una muy visión de largo plazo para conquistar el mundo. Esa gente, yo te diría que carecía del mismo espíritu que nosotros, no tenía un espíritu cristiano. Tenía un espíritu marcadamente anticristiano, porque el cristiano piensa en un largo plazo
para dejar un legado. Piensa en la eternidad, pero no piensa que para salvar su eternidad sabe que no puede destrozar y robar a otro. Esto que destrozaron, robaron, saquearon, mataron, esclavizaron y llevaron a grandes cantidades de masacres en India y China, como es lo que hizo Gran Bretaña, es porque ya carecían absolutamente de toda aquella raíz cristiana que en su momento también fundó a Inglaterra. Inglaterra, bueno, por eso Marcelo Bullo dice, a los ingleses con el cisma le cambiaron el ADN. Las antiguas cárceles que hoy en día funcionan como tiendas de artesanía, cárceles de tortura. Ahora, fíjate esto, lo antigua que es y se ha mantenido, ¿no? Sí, acá me parece, yo me saco el sombrero ante el pueblo de Colombia que supo guardar todo esto. Porque nosotros en Argentina hemos destruido casi todo el legado español en la arquitectura. Se han destruido enormidad de cabildos. Incluso se veía eso como un símbolo de progreso. Cuando la provincia de Tucumán tiró el cabildo, lo veían como un gran progreso. Pero incluso más, ni siquiera se cuidó de la Casa de la Independencia, donde se creó la Independencia. Fue restaurada muchos años después. Y en base a fotografías de los restos que había tomado un italiano que estaba de paso por Tucumán. Fotografías, daguerrotipos. Con eso se restauró. Pero si cualquiera que viaje a Tucumán y visite la Casa de la Independencia, esa casa que está visitando no es original, apenas un pedacito, que es el Salón de la Jura. Lo demás es reconstrucción. En cambio aquí se mantuvo la integridad de su arquitectura, y lo cual nos permite interpretar lo que cada generación acumulaba en saberes y le transmitía a sus hijos saberes. Estos hijos lo enriquecían con nuevos saberes, se lo transmitían a los nietos que seguían enriqueciendo, y de esa manera haces una civilización. Y una civilización así da gusto pertenecer a ella. Por eso fíjate, los irlandeses cuando huyeron, muchos irlandeses que huyeron de Inglaterra, se refugiaron en España. Algunos hispanizaron un poco sus apellidos. Hay apellidos como Island, que se convirtieron en Isla. Brown en marrón. Un arquero de la selección argentina era apellido Islas. Hotel Santa Clara. Sí, sí. Nada raro que hubiera sido un irlandés hispanizado. No lo sabemos. No lo sabemos. Interesante averiguarlo. No sería imposible, ¿no? Sí. Y después tenés también Meredith, español es Meredith. Meredith, con TH al final. De esos hay muchísimos. Pero un cantante como Albert Hammond elige el mundo español para vivir, ¿no es cierto? Porque encuentran una riqueza espiritual que ellos perdieron hace siglos. Por eso Chesterton dice, cuando me muera, entiérreme varios pies abajo, donde están enterrados los verdaderos ingleses. Porque él se considera un verdadero inglés, y un verdadero inglés debería ser católico. Católico. Entonces, él veía con mucha tristeza. Ramiro de Maeztu, cuando estuvo un tiempo en Inglaterra, se le dio mucha pena. Dice, el espíritu del inglés. El espíritu de fondo estaba medio muerto. Plaza de San Diego, Hotel Santa Clara, la noche le vale $500. Esto es Sofía de Santa Clara. Es bellísimo este hotel. Sí. Calle Stuart, restaurante Juan de la Mata. Mirá lo que es la iglesia esa, de esa suerte de barroco americano. Profesor, es impresionante que en un perímetro de no más de 5 kilómetros haya tanta infinidad de iglesias. Sí, yo le digo a aquel que pueda, hágase un viaje a Cartagena. Lo ideal sería poder quedarse varios días y recorrer y disfrutar la humanidad de esta ciudad. La gente a veces se ve, qué sé yo, dice, bueno, quiero conocer París o quiero conocer Londres. Vengan acá y conozcan la humanidad de su gente y la hermosísima riqueza arquitectónica que tiene.
A mi mano izquierda la casa del fallecido Gabriel García Márquez. Ahí está. Le cambió la fachada, la hizo estilo buque, estilo árabe. Suponemos que antes fue una ciudad de corte imperial, ¿verdad? Es que Cartagena fue una isla llamada Calamarí. Los primeros indígenas que habitaron estas tierras. Mira, toma toda la Sobre casa de la García muralla, Márquez. la muralla Enorme. sí que se construyen es para los fuertes lados del mar. Perdón, todo esto es la casa de García Sí, Márquez. claro, claro. Sí. Y una pregunta, ¿y ahora quién vive? No, la cuidan. ¿El museo? No, le iban a hacer una casa, o sea, la estaban comprando para hacer una casa museo, pero estaban como pidiendo mucho dinero. Y esa casa tiene que pagar una multa porque le cambió la fachada. Esa casa están pidiendo 12.000 millones de pesos. Que son como como 3 millones de dólares. Hay que entender algo, que algo rescatable de nuestro premio Nobel es que también en algún momento simpatizó bastante con el régimen de Castro, y eso lo hace tener un doble carácter agridulce. Sí, qué lástima que haya tirado la casa original. Eso denota, o al menos en alguna etapa de su vida, cierta denostación por lo hispano. Sí. Después él termina con los años cambiando, ¿no? Ya de viejo, por eso esa frase famosa que dice, los españoles terminarán volviendo, porque él ve que hay un fracaso en la identidad de los estados, no de los pueblos, sino que los estados. Porque en el fondo, fíjate que los gobiernos en América son comprados por burguesías adineradas, que ponen a este presidente o al otro. Pero siempre vemos una clase política que no tiene proyectos. Rumores. ¿Estos? Aquellos de allí, profesor. Enseguida está difícil. ¿Y alguien la ha visto por acá? Yo sí la conozco en persona, la he visto como debe ser. Uno que hemos conocido muchos famosos como Will Smith, Shakira. Sí. ¿Qué otros famosos anduvieron por acá? Padre, no hemos visto bastante. ¿No pasamos por la placa de Marlon Brando de la película que filmó aquí en Cartagena? Sí, claro, ya pasamos por allá, pero ahorita lo volvemos a pasar. Ah, ok. Acá vemos a veces en la muralla que hay puertas, portones. Estos son los boquetillos, lo hicieron para darle más entrada y salida a sector amurallado. Que la muralla era totalmente sellada, la única entrada que existía era la torre de reloj del medio llamada la Boca al Pueblo. ¿No hemos pasado por ahí o sí? No, por ahí no se puede pasar. No, pero, o sea, paralelo a esa construcción no hemos pasado. ¿A cuál? La torre. A la torre. No, porque es que no hay ingreso. ¿Perdón? No hay ingreso, ahí está la policía, no dejan pasar. No, pero anoche yo pasé por un lado de ella y el guía nos habló de ella. Ah, ok. Allá entran en los coches que están en turno de allá mismo. Y nos explicó que era la única entrada a la ciudad y que la cerraban a determinadas horas del día y la abrían a otras horas del día. La abrían a las 6 de la mañana y la cerraban a las 6 de la tarde. Acá se mandó un edificio muy moderno. Los huequitos se llaman troneras o cañoneras, cada huequito un cañón. Dos soldados Profesor. por ahí donde le disparaban a los ataques piratas. Dos soldados por cada cañón y por cada hueco. Tronera. Por cada tronera. Hay una puerta, estas son más modernas, estas puertas son para acelerar el tránsito. Exactamente. Esta casa está en reconstrucción, pero es lindísima. Va, ¿querés que frene acá un video un minuto? Ya son muchos minutos, Y esto vas a tener que editar. Sí o sí. Es una locura esto. Bueno, A mi mano izquierda el antiguo convento de la Merced, Bueno. donde reposa la Vale. media ceniza Gabriel García. ¿Cómo, perdón? Antiguo convento de la Merced a mi mano izquierda, donde reposan parte de la ceniza Gabriel García Márquez, de Calcimita, en México. Y bueno. Santiago, ¿tú trajiste una computadora? Ah, entonces puedes descargar el material a la computadora para liberar memoria, ¿cierto? Ok. Bueno, realmente estamos disfrutando de Cartagena de Indias y del calor de los El colombianos. Teatro de Heredia, fundado en 1911, donde realizaban los concursos Reinado de Belleza. Acá a la izquierda. Sí, claro.
Claro, recordemos que Colombia se ha destacado por la cantidad de colombianas que han sido Miss Universo. Teatro Heredia. Y hay que recordar como dato jocoso, profesor, que muchos compatriotas y hermanos argentinos han venido a Colombia, conocen una colombiana y aquí se quedan. No vuelven, es No, cierto. no vuelven más. Los colombianos, los argentinos que han venido acá no vuelven, y si vuelven se llevan a la colombiana. Exactamente. Y las colombianas en Buenos Aires se sienten muy cómodas y tampoco vuelven para acá. Tal cual. Profesor, tenemos un cartel en algunos aeropuertos del país donde dice hay un peligro muy grave que tiene Colombia, y es que el que viene quiera quedarse. Vemos que algunas casas, vemos pocas casas en venta y algunas que tienen cierto deterioro porque están en arreglo. Y una de estas casas la arreglás por dentro, la haces por dentro del interior que quieras y son casas fantásticas. Lo que sí no sé si podés meter un auto, si podés hacer un garage en alguna de estas casas. Ahí lo veo medio complicado por el tipo de entrada que tiene, ¿no? Una pregunta, estas casonas que a veces no tienen lugar para estacionar un auto, ¿dónde estacionan los autos? Parque de la Marina, hay varios estacionamientos. Por fuera de la muralla. Y también hay casas aquí que tienen su garaje. Mercedes Campuzano. Una tal Rosita Campuzano que dicen que tuvo un amorío con San Martín, nunca se supo eso. Pero ahí vi el apellido, Campuzano. Calle de la iglesia, para realmente tomar los edificios, porque creo que son muy lindos para guardar el recuerdo de todo esto. Santiago, tomar los edificios, mami. Yo te estaba llamando de brindis, estaba volteada y no serio. Ahí tenemos aldabas Con peces. Con peces. Familias marineras. La calle Los Santos de pie. Qué simbólico, profesor, que las corrientes intelectuales que abogan por el hispanismo y el revisionismo histórico estén naciendo precisamente en América. Los negrolegendarios, si ese movimiento naciera en España, podrían esgrimir el argumento de que, claro, España nos quiere volver a colonizar y demás, pero al nacer directamente en la España americana, podríamos pensar que tiene un impacto aún mayor y un simbolismo mayor. Claro, algunos españoles deben creer que nosotros los queremos colonizar a ellos. Que los queremos colonizar a ellos. Pero no es eso. Yo creo que en realidad es buscar nuestras raíces, es buscar... Mirá, había un pensador francés que decía que en realidad para restaurar Occidente había que llegar hasta Parmenia, hasta los griegos. Entonces nosotros al restaurar la idea de nuestro común legado con España, es que queremos también restaurar ese legado griego, ese legado romano, ese legado cristiano, que permitió construir tanta belleza. Jefe, allá, Marlon Brando allá. Ah, mira, ya está la placa de Marlon Brando en una película que hizo por los 60 o 70. Profesor, Queimada era la película. Exacto. Queimada. Oriol. Ah, la plaza de Simón Bolívar. Que no fue... Plaza Bolívar se llamó la Plaza La Quema. ¿Plaza La Quema? ¿La razón? ¿Por qué se llamaba La Quema? Sí, claro, ahí donde quemaban brujo el hechicero. Esta es la ventanita de la denuncia, vea. Palacio de la Inquisición. Vamos a aclarar igualmente que la Inquisición tuvo muy pocas causas en América. Hay un mito que la gente habla de millones. Y podemos hablar que la Inquisición en América, si tuvo 300 casos, por ahí,
tengo los datos exactos, pero estamos hablando de muy poco. Por ejemplo, la Inquisición en Chile dependía de Lima. Tuvo dos causas. Y uno era un pirata, un contrabandista francés, y el otro era un pirata, creo que holandés. Y esas dos causas chilenas fueron derivadas a Lima. Dos causas tuvo la Inquisición en Chile. Creo entender, de acuerdo a sus charlas, que incluso la Inquisición protestante asesinó muchas más personas. La casa de brujas de Massachusetts, por ejemplo, esa sí que arrojó... Claro, la famosa bruja de Salem. Las brujas de Se han Salem. hecho tantas películas. Ahí sí, porque en realidad, que no le llamarían Inquisición eso, ¿no? Pero digamos que los protestantes sí fueron a perseguir católicos. Es más, en la Inglaterra de Isabel I, la cantidad de católicos asesinados se cuentan por decenas de miles. De ahí que en algunas casas tenían que llamar The Priest Hole, el agujero del sacerdote, que era donde escondían al sacerdote para que pudiese escapar. Hay una de las últimas películas de James Bond que se llama Skyfall, muestra la casa natal del personaje de James Bond y dice, y acá tengo el agujero del sacerdote por el cual se puede escapar uno de la casa. Dando a entender que alguna vez la familia de Bond, del personaje imaginario, fue católica. Claro. Entonces, en realidad, lo que se manejan y se falsean son datos. También se ven algunos museos de supuestos elementos de tortura e inquisición, elementos nuevos que fueron fabricados en el siglo XIX o XX. O sea, es ficción. Y en base a alguien que se le ocurrió hacer dibujos de máquinas estrambóticas, pero que no son reales. Por acá podemos hacer una toma tal vez de toda la muralla. Y cuando vemos esto, realmente vemos la grandeza de una ciudad y la riqueza económica. Porque esto no sale 2 centavos. Podemos decir entonces, sin lugar a equivocarnos, que esta era la puerta a toda la América del Sur, Sí, y en ese sí. sentido los virreinatos de Nueva Castilla y de Nueva Andalucía estaban supeditados a la defensa que hiciera Cartagena de todo el imperio. Por eso, fíjate, los ingleses, cuando planifican el ataque a Cartagena de Indias, hacen una medalla donde lo imaginan al almirante Blas de Lezo de rodillas entregando su espada al almirante Vernon. Pero además componen una música que se llama Rule Britannia, o sea, Britannia rige los mares. Vayan al canal de YouTube Yo Santiago y van a encontrar Rule Britannia, una canción hipócrita. Entonces, y van a ver esa canción y van a ver que ellos la compusieron para una supuesta victoria que no tuvieron. Que nunca llegó. Estando los cartageneros sin un destacamento militar per se, donde la gente del común, las abuelas, los niños defendieron la ciudad en una inferioridad numérica abrumadora. Y 10-1 era. 10-1. ¿Llegamos? Perfecto. La propinita, profe, ayúdenme.